Bienvenido nuevamente en nuestro auditorio, a una edición más de Reflexionemos sobre Derecho Penal. Hoy este día tenemos el gusto de exponer un nuevo tema también interesante y por demás fundamental dentro del sistema penal acusatorio, como es la audiencia inicial, también llamada audiencia combo, porque está constituida por diversos etapas, diversos componentes, y quizás será más la que tiene mayores componentes dentro de las distintas audiencias que hay en el sistema. Precisamente el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos da la pauta para establecer las distintas etapas que la componen, iniciando con el señalamiento de los derechos del imputado, de la víctima, que les va a preguntar el juez de control al inicio de la audiencia. Posteriormente, el control de detención, si estamos hablando que es un asunto en que se presenta detenido el acusado. De seguida, la formulación de imputación, que en el caso concreto se dará cuando se giró una citación o se dio cumplimiento a una orden de aprehensión o la continuación de la audiencia inicial con el detenido, previo que también ya se llevó el control de detención. Posteriormente, el derecho que tiene el imputado a contestar o no la imputación que le formule el Ministerio Público. Posteriormente, si se duplica el término constitucional a las 144 horas o pide el imputado que se resuelva en el término legal, vendrá la solicitud de medidas cautelares por el Ministerio Público, la asesoría jurídica y la víctima. En el caso de que posteriormente, la solicitud de vinculación a proceso, y por último, el término para la investigación complementaria. Como verán, pues son diversos componentes, y en este sentido le doy el uso de la palabra al doctor Luis Enrique Navarro Chavarría, quien pues le dará una exposición respecto precisamente un libro sobre la audiencia inicial que elaboramos y que consideramos pues también dentro de nuestras actividades hemos realizado de gran importancia. Por favor, Muchas gracias, maestro Cedillo. Bueno, como lo dijo el maestro, bienvenidos nuevamente a su programa de reflexiones sobre el derecho penal. Fíjense, hoy tenemos el gusto, como ya lo refirieron, de presentar a nuestro querido auditorio precisamente un manual de la audiencia inicial. ¿Cuál fue nuestra inquietud de elaborar este manual? Precisamente que cualquier abogado, incluso estudiante, tenga la noción de qué es lo que va a hacer, pero en la práctica, cuando se enfrenta a un procedimiento, en este caso, bueno, debe de ser un abogado que cuente con su cédula. Y fíjense que cómo nace la idea de este manual, precisamente de que sea muy asequible a cualquier estudioso del derecho, ¿no? Este es un manual básico. Fíjense cómo está estructurado. En un principio ponemos qué es lo que se desarrolla en una audiencia inicial. Aquí, por ejemplo, es muy importante que se sepa cuáles son los derechos
de los imputados en este caso, así como de la víctima ofendida. Y en el caso de los imputados, no solo que el juez tenga que ver si ya se le hicieron saber sus derechos al imputado, sino que los comprenda. ¿Por qué? Porque esto da lugar a que sea motivo de reposición del procedimiento, en el sentido de que los debe de comprender, o sea, el juzgador está obligado a percatarse que los comprende el imputado. Eso es muy importante, porque realmente de eso va a depender las siguientes etapas, ¿no? Los siguientes segmentos. Entonces aquí se expresa todos los tratados internacionales que contemplan precisamente esos derechos humanos en esa etapa del procedimiento. Estamos hablando de la audiencia inicial. También se contemplan los artículos de la Constitución y del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por eso es que nosotros quisimos hacer una transcripción de varias audiencias que vimos, de la audiencia inicial, y con experiencia sobre todo del maestro Cedillo, del maestro Vicente, del maestro Nava Garcés y de un servidor. Quisimos ver precisamente qué es lo que va a llevar, qué es lo que se dice en esa audiencia. Como les decía al principio, se tiene que verificar eso, ¿no? Y también vamos a ver etapa por etapa. En este manual van a encontrar segmento por segmento de la audiencia inicial, qué es lo que se hace en la práctica. De tal manera que vayan haciendo una especie de verificación, si ya se cumplió con este elemento, si con este otro. También se toca una cosa muy importante. En un segundo apartado del libro se tocan temas como el segmento de control de la detención, segmento de formulación de imputación, segmento de medidas cautelares, el segmento de vinculación o no a proceso, el segmento del plazo para el cierre de investigación. Y en cada una vamos aportando criterios que los juzgadores toman en cuenta. ¿Para qué? Para que realmente alguien vaya con toda la confianza cuando vaya a deshogar una audiencia inicial, sea imputado, víctima o sus representantes o defensor, vayan con toda la confianza de qué es lo que deben de hacer. Claro, esto es lo básico, y precisamente una tarea que estamos realizando es cada vez irlo fortaleciendo más con criterios de la Corte, de los colegiados, con criterios prácticos de interpretaciones de los jueces, de los litigantes o del Ministerio Público, a efecto de que se pueda tener un panorama completo de cómo llevar a cabo cada segmento dentro de la audiencia de vinculación. Por eso es que este segmento también nos ayuda mucho, esta segunda parte del manual, en el sentido de ir tocando temas que se ven dentro de la audiencia de vinculación, ¿no? Pero más a detalle. Entonces, miren, este libro, pues se lo recomendamos, es un manual de la audiencia inicial, cuyos autores son el maestro Cedillo, el maestro Alberto Nava Garcés y su servidor Luis Enrique Navarro. Y esperamos más que nada que sea de utilidad. Nosotros en un principio lo hicimos para el despacho, para poder nosotros ir desarrollando nuestra audiencia inicial, pero lo que pretendemos es que sea de utilidad para todos ustedes, ¿no? Para el auditorio, de reflexionemos sobre el derecho penal. Bueno, le voy a volver a otorgar la palabra al maestro Cedillo para que siga comentándonos sobre este manual. Adelante, maestro. Bueno, aquí, como bien lo establece el doctor, este manual detalla, que tenemos aquí, para que ustedes lo vean en sus pantallas, pues tiene esa finalidad precisamente de ir dando la forma en cómo se desarrolla la audiencia inicial.
En concreto, se va indicando parte por parte, desde el inicio, cuando se le da de conocimiento al imputado y a la víctima, se le pregunta si tiene conocimiento de sus derechos, que les asisten precisamente en esta audiencia. Y posteriormente se va retomando pues, la cuestión del control de detención, la formulación de imputación, las medidas cautelares en caso de que se solicite la vinculación, se solicite la duplicidad del término constitucional, o bien se pida que se resuelva la situación jurídica del imputado en el término legal que se establece. Y posteriormente la solicitud de vinculación a proceso, y por último la solicitud del término para la investigación complementaria. De tal manera que este desarrollo se va exponiendo en este manual, y también hay aspectos interesantes que se pueden dar dentro de esta audiencia, como es, por ejemplo, la circunstancia cuando se solicita la duplicidad del término constitucional, o bien que se resuelve en el plazo de 72 horas la situación jurídica del imputado. Entre ellas, ¿cuáles? Pues que de alguna manera en ese momento el Ministerio Público dé conocimiento, sobre todo de los elementos probatorios que constituyen su petición. ¿Y por qué razón es importante? Porque en ese momento, con ese conocimiento que va a tener el imputado y su defensa, tengan esa posibilidad de hacer un debido ejercicio, una debida defensa, una defensa adecuada, que les permita precisamente rebatir esas pruebas con los datos o medios de prueba que en su oportunidad puedan ofrecer en la audiencia de vinculación al proceso. ¿Sí? Es decir, como teniendo ya conocimiento de con qué va a sustentar su solicitud del Ministerio Público de vinculación al proceso, tengan esa idea exacta qué es lo que van ellos a ofrecer, cómo van a rebatirse precisamente esas pruebas, y cómo las voy a desahogar en la audiencia que se fijó para la vinculación al proceso. Entonces, por ejemplo, es un aspecto importante. Otro más, pues se va también dilucidando también las partes de esta audiencia dentro de este manual. Y yo, como les decía, ahí no va a ser lo mismo de un asunto a otro. ¿Por qué? Porque habrá asuntos en donde sí se va a alegar el control de detención, en otros se empezará con la formulación de imputación cuando se cite precisamente al imputado, o bien se dé cumplimiento a una orden de aprehensión, que inclusive, como bien dijo el doctor, vamos a ir aportando mayores datos precisamente dentro de nuestro manual, porque en cumplimiento de orden de aprehensión, pues igual se va a llevar previo a la imputación el debate si se dio, si el cumplimiento de la orden de aprehensión se hizo o no conforme a derecho, si se le dio conocimiento al imputado de los derechos que le asistían y se le entregó una copia de esa orden. Entonces viene y se retoman varios aspectos en este manual y se concluye hasta el término de investigación complementaria. Doctor, quisiera complementar algún dato más adicional. Pues nada más que esperamos que sea de mucha utilidad, sobre todo
por ayuda a las audiencias, en este caso la justicia inicial, que lo puedan tomar como para verificar en qué momento van a intervenir, más o menos qué va a decir el juez, o sea, en cuanto a la estructura general, qué va a decir el Ministerio Público, el asesor jurídico, y precisamente qué puede decir la defensa. Y esa es la idea, porque como sabemos que no se recomienda mucho llevar escritas las preguntas, cuestiones así, otros son de libre sí. Pero independientemente de si o si no, con cada equipo como se acomode, lo cierto es que nuestra pretensión es que momentos antes de la audiencia, días antes de la audiencia, pues les pueda servir precisamente para que no se les vaya a olvidar alguna cuestión. Eso sería más que nada, y deseo que, sobre todo, que sea de utilidad. Bueno, aquí yo quisiera también abundar en otra parte tan importante de este manual, que es precisamente las determinaciones que en su momento puede tomar el juez de control. Porque a veces es un aspecto de suma importancia, porque se tiene una idea de qué es lo que se va a resolver y cómo lo va a resolver y qué es lo que puede hacer cada parte dentro de su estrategia para que el juzgador lo retome al momento de resolver. Y creo que también es una parte interesante, ¿no? Y sobre todo también que se tenga una idea y una visión en su estrategia que cada quien va a tomar. Un ejemplo muy concreto también, quisiera apuntar acá, es por ejemplo el término de investigación complementaria, ¿no? Es decir, de 2 a 6 meses se establece, pero aquí va a ser muy importante qué es lo que voy a necesitar. El Ministerio Público a lo mejor va a decir, hasta un menor tiempo, o 2 meses, un ejemplo, porque probablemente con los datos de prueba que ya hasta su momento recabó le resulten a lo mejor suficientes, o a lo mejor nada más le falta tener algún medio de prueba que en su oportunidad pueda integrarlo a la investigación complementaria. Sin embargo, por ejemplo, la defensa requerirá a lo mejor más tiempo, y sobre todo tratándose de delitos de gran envergadura, por ejemplo, un homicidio, un secuestro, que requiere a lo mejor agotar todo el tiempo, o inclusive muchas veces también tiene una audiencia para la prórroga de la investigación, ¿no? Pero aquí ya se va dando una idea que es lo que yo necesito yo como defensor. A lo mejor mi idea es irme a un abreviado y a lo mejor voy a pedir 1 mes, por ejemplo, de investigación complementaria. Entonces son apartados muy, muy interesantes, ¿no? O bien, igual también nos va a dar pauta a lo mejor en advertir que se puede a lo mejor culminar nuestro asunto desde el control de detención, siempre y cuando a lo mejor de ese control tampoco se advierta, no haya alguna visión de que se cometió un delito. A lo mejor de ahí ya no hay, aunque se solicite con posterioridad una orden de aprehensión, el juez no lo otorga, por ejemplo. O bien también en la solicitud de no vinculación el Ministerio Público, pero la defensa ya se dio cuenta que no hay datos de prueba suficientes para vincular, y ahí culmine también. Entonces este manual tiene precisamente esa importancia de dar una visión completa de la audiencia en sus distintos componentes. Ya decíamos que es la audiencia común,
porque se compone por varios etapas de juegos y que es una de las más importantes porque hace el inicio precisamente del proceso. Se ejercita la acción penal cuando el Ministerio Público ya judicializa el asunto y presenta precisamente a un detenido, al acusado, se le cita o bien se da cumplimiento de una orden de detención. Y de ahí se tiene que tender a resolver su situación política. Por eso es la importancia de esta audiencia, que es una de las más importantes dentro del sistema penal acusatorio y que desde luego requiere de mucha atención y una de las mayores retos para los defensores, igual asesoría jurídica, porque también ya desde ahí ya va advirtiendo qué es lo que va a tener que hacer para que logre robustecer la imputación del Ministerio Público y sobre todo ir viendo de qué manera va a acreditar la reparación del daño, que es uno de los bienes primordiales del asesor jurídico y del Ministerio Público, pues desde luego, pues ya desde la propia integración de la carpeta, y que es lo que de alguna manera le va a dar una visión para reforzar esa imputación y posteriormente su acusación. Entonces yo creo que es muy importante esta audiencia y pues a través precisamente de este manual nuestra pretensión es darles una visión completa de la misma. Sí, les voy a mostrar la practicidad de este manual. Miren, en un principio se había pensado que aquí en la audiencia, en la apertura de la audiencia inicial, donde a ver si se alcanza a ver la cámara, pero bueno, donde vienen los espacios, aquí en la transcripción viene todo lo que debe de contestar el defensor, el MP, el juez, y vienen unos renglones donde se había pensado que ahí pusiéramos el número, así estaba diseñado, pusiéramos el número y en la parte final poner qué debe de llevar cada número, pero reflexionando, en honor al programa, reflexionando sobre qué podría ser más útil para el lector, decidimos poner en cada espacio lo que puede llevar para que no tengan que estar a consultar hasta el último. Entonces eso es muy importante porque ustedes ya lo verán cuando tengan su manual, como nada más de irlo leyendo van a ir pudiendo resolver la audiencia inicial, porque ya está la parte que debe complementar la transcripción de esas audiencias, ya está ahí lo que podemos llevar, ¿no? También viene por separado, como decía el maestro Cedillo, en caso de que se vincule o no se vincule al proceso. O sea, ahí vienen todas las posibilidades, la mayoría de las posibilidades, y viene en ese apartado, viene precisamente cómo se debe ir contestando. Y ya no es necesario acudir a ver los numeritos en la parte final, sino que directamente aquí se puede consultar. Por eso es que consideramos, y más que nada queremos, que sea de mucha utilidad para nuestro querido público. Finalmente yo quisiera acotar precisamente la importancia, ¿no? Y sobre todo pues, la utilidad precisamente de este manual, y decirles a todos ustedes que se hizo precisamente pensando y teniendo una visión a partir de las experiencias que hemos tenido dentro de precisamente del juicio oral del sistema acusatorio, cómo ir dando forma precisamente a partir de la parte inicial que ya la comentamos hasta el final, y que cuáles son, como bien lo dijo el doctor, la utilidad para cada parte y cómo también el juzgador puede en su momento resolver. Yo espero también personal que sea de gran utilidad para todos ustedes
y esperando que les sirva mucho precisamente en el análisis de esta audiencia. Por mi parte, pues sería todo. Bueno, querido auditorio, este manual lo pueden adquirir directamente en la editorial Ubius o bien en la descripción que aparece en pantalla. Muchas gracias.